Vean, yo honestamente felicito a todas las personas que nos dieron su opinión, porque considero que el manejo de estrés es, después de la primera charla que dimos, que es el manejo de fertirriego, el punto más importante en lo que corresponde a producción de rosas. Simplemente porque es algo que está ahí y como que no lo queremos ver. De hecho, más de una persona habrá conocido gente que se estresa, un amigo, compañero, padre, madre, en fin. Y eso causa un sinnúmero de problemas. Lo mismo sucede en las plantas, exactamente igual. Muchas veces no lo queremos ver, muchas veces no nos gusta ver las cosas. Sin embargo, es interesante que sepamos cómo funciona esto para que podamos tomar las medidas correctivas de la cosa. Dicho esto, seguimos. ¿Qué es el estrés? Es el conjunto de respuestas fisiológicas que definen un estado en particular del organismo, diferente al observado bajo un rango de condiciones óptimo. Es decir, en nuestro caso tenemos las flores, las rosas, que están muy cómodas bajo ciertas condiciones que vamos a ver al final, ¿no? Bueno, en el transcurso de la charla. Cuando no está en esas condiciones, si está haciendo mucho calor, o está haciendo mucho sol, o le falta agua al piso, o le falta un elemento, la planta empieza a estresarse. Todo eso genera algo en la planta, una reacción dentro de la planta que conforme pasa el tiempo, si no se corrige esa condición, va a generar otro tipo de problemas, por ejemplo, baja producción, baja calidad, que a la final nos viene a afectar en lo que es nuestros bolsillos, ¿sí? Antes de continuar, quiero indicar que la charla que estamos haciendo el día de hoy obviamente corresponde a un poco de experiencias personales, experiencias de buenos amigos que están en la finca, y también presentaciones que se han hecho anteriormente de algunas personas que son muy capacitadas en el tema, y me gustaría siempre nombrar y dar los créditos respectivos. En este caso, este, hemos llamado a una cita de González, de Antonio González, un muy conocido fisiólogo de acá del Ecuador que está muy bien posicionado y sabe mucho del tema. También tenemos diapositivas del querido y buen amigo José Manuel Manzanares. También creo que es una de las personas que más conoce de producción aquí en el país, en Rosas. Y también de el Magister Cristian Torres, una persona que no tengo el gusto de conocer, pero que también es un referente en cuanto al tema de lo que es fisiología. Entonces, sigamos. Las plantas son organismos que están obligadas a sobrevivir ante las condiciones que se les plantean. Su entorno, que plantea su entorno y deben responder a tales situaciones para poder defenderse, crecer y reproducirse. Es decir, la planta no está capacitada como nosotros, no está capacitada, por supuesto, para poder moverse de un lado a otro, para coger y tomar como nuestras manos del medio ambiente algo. Simplemente está ahí y lo que les llega, la planta coge, lo absorbe, lo usa y transforma los elementos, lo transforma los, los fotosintatos en azúcares, en reservas y empieza a producir, ¿sí? Pero es muy estático, no es como nosotros, tiene una diferente fisiología y por supuesto realmente está mucho más expuesta a los problemas que podría presentarse el estrés porque no puede moverse y eso le quita muchísima capacidad de adaptarse. Sin embargo, tiene que hacer, tiene que adaptarse para que pueda seguir sobreviviendo. Hay varios tipos de estrés, biótico y abiótico. Dentro del abiótico tenemos el manejo del agua, la salinidad del suelo, las temperaturas y la luminosidad. Para las personas que no están familiarizadas con este término biótico y abiótico, abiótico implica que no está vivo, o sea, condiciones del medio ambiente básicamente. Y las condiciones bióticas que causan estrés son las plagas y las enfermedades. Todo esto en su conjunto causa un estrés. Ahora, normalmente, cuando se tiene un estrés abiótico por un mal manejo de agua, por la salinidad, por las fórmulas, las temperaturas, la luminosidad, etcétera, la planta se empieza a estresar en una forma primaria y genera problemas de enfermedades de planta. Por eso es lo que muchas veces, cuando hemos estado dando la charla anteriormente, siempre hemos hecho referencia a que tiene que hacerse un muy buen manejo de la parte de fertirriego para que la planta pueda resistir los factores del medio ambiente y los factores de plagas y enfermedades. Y realmente esto vamos a ver ahora lo importante que es el manejo como tal, ¿sí? Ahora, mira, una planta debe responder con adaptación a diversos tipos de estrés, tanto bióticos como biológicos.
Los factores de estrés son un montón. Climáticos, los bióticos, plagas de enfermedades, los fenológicos, cuando hacemos una poda, que no vamos a topar mucho el tema, pero la poda también genera un problema de estrés. Y dése cuenta de algo, ¿no? Todos los días nosotros estamos cortando y podando, porque un corte obviamente es una poda. Entonces, al momento de hacer la poda, ya se empieza a generar un tipo de estrés en la planta. Algo que para nosotros es muy lógico, porque obviamente sembramos las plantas para cosecharlas. Entonces, para nosotros es muy normal. Sin embargo, la planta se estresa y hay que también tener las medidas correctivamente. ¿Ya? Y en otro caso, por ejemplo, cuando se quiere hacer una escarificación, cuando nosotros queremos coger y airear un poco el suelo, que es lo más correcto que se tiene que hacer, hay una reacción también de estrés porque se dañan las raíces. Es interesante, pero hay unos productos que me aparecieron, productos mexicanos, específicamente una casa de Innova, acá en el Ecuador, que me parecieron geniales porque hacen que el suelo se mantenga suelto, que se mantenga mullido, evita el trincheo, y eso justamente baja el estrés porque no le estamos haciendo romper raíces de la planta. Ahora bien, cuando nosotros tenemos algún tipo de estrés, la planta reacciona. No lo vemos, sin embargo, sí sucede. Y esta es una diapositiva interesantísima de la Universidad de, me parece que es Cornell, no estoy muy seguro, pero aquí se puede ver cuando se hace una herida. En este caso se ve en esta partecita de aquí, es una herida, porque hace una herida y van a ver cómo toda la planta reacciona. Esto se hace poniendo marcadores radioactivos, en este caso del calcio, que se hace aquí la herida y van a ver cómo la señal de que la planta está siendo atacada se va hacia toda la plantilla. ¿Sí? Aquí se hace la herida y vean cómo se marca toda la planta. Ahí se está demostrando que la planta no es estática. Tal vez nosotros la vemos muy estático porque no se nota en la planta y podemos ver que la reacción que se genera en la herida se comunica a toda la planta. Y eso es algo que es interesantísimo que lo considere, debido a que cuando una planta está atacada, como en este caso que vamos a ver acá, por una oruga, ven aquí el movimiento de la oruga, ¿sí? Nuevamente se comunica el resto de la planta para es un sistema de comunicación para que la planta sepa y el resto de partes de la planta empiecen a generar las defensas, tal cual nos pasa a nosotros con nuestros glóbulos blancos. Cuando nos tenemos una herida y empieza una infección, resulta que se empiezan a generar más glóbulos blancos y van a atacar a las bacterias o, bueno, a los virus menos porque son otros organismos, ni siquiera se sabe si están vivos o no, pero nosotros accionamos de una manera igual. Entonces la planta, miren, existen las defensas que empiezan a hacer. ¿Y qué hacen esas defensas? Tienen un montón de formas de defenderse. Por ejemplo, una de ellas es generando un sabor que no les gusta a las plagas, un sabor más amargo para que la planta se ahuyente. La otra manera es generando un tipo de compuestos que se llaman feromonas que atraigan a los enemigos naturales. Entonces, claro, es como una especie de llamar. Cogen y les llaman a los enemigos naturales para que estos vengan y les empiece a atacar a la plata, a la plaga que está haciendo, que está atacando a la planta. ¿Cuáles son los efectos que tenemos del estrés en nuestras plantas? Primero, una reducción de calidad. Mucha gente, cuando empieza a haber problemas, siempre dice es la fórmula. Y, y no necesariamente es así. Muchas veces sí, y lamentablemente, y toca decirlo, sí se tienen problemas en las fórmulas al momento de que uno va a ver los análisis de suelo y uno siempre pide la fórmula que están usando para poder determinar el manejo que se tiene. Y sí, hay problemas de fórmulas también, pero muchos de los problemas que se dan también no solo es por la fórmula. También se puede ver que con una buena fórmula se tiene problemas en la calidad. Ojo, y estamos indicando que la fórmula es de buena, está bien hecha, con un buen balance. Pero el manejo de la fórmula como tal, es decir, cómo le están aplicando en suelo con la cantidad de agua o los pases o cómo le hacen la mezcla en los tanques A y B, generan problemas y no se da lo que uno tiene. Y eso sí es un problema muy común.
Se cree que, y de hecho hay muchas personas que lamentablemente tienen la idea de que, tienen la idea de que al dar una fórmula y poner tanque A, tanque B y mandar, ya está. Y eso, señores, no es así. No es así absolutamente para nada. Hay problemas de reducción de tallos delgados y cortos, salen tallos delgados y cortos. Esto es increíble. Hay susceptibilidad al ataque de plagas y enfermedades. Una planta estresada no se defiende de la manera correcta. No tiene los medios ni los mecanismos para poder resistir a las plagas y a las enfermedades. Esto genera una mayor contaminación al entorno ambiental. ¿Por qué? Porque se aplica mucho químico. De hecho, al reducir el estrés de las plantas, bajan los problemas de plagas y enfermedades. Y con eso logramos menos daño al ambiental y obviamente gastar menos. Y eso es, nosotros como Rosaplan tenemos una experiencia no tan buena en realidad, porque desde que nosotros hemos sido fundados, desde que estamos trabajando con los pequeños floricultores, realmente nos topamos con una pared cuando empezamos a hablar de nuestros productos o de lo que corresponde a la nutrición, indicándoles que hay que manejar primero bien eso antes que estar gastando en agroquímicos. Pero es algo muy difícil porque se piensa que hay una varita mágica en la que uno va y compra en un almacén y va y lleva a la finca y se aplica y ya todo se soluciona. Y eso no es así. Eso no funciona de esa manera. Listo. Ahora, y a la final, otro problema grave que se da es la reducción de los rendimientos, una pérdida de rentabilidad. Se bajan los rendimientos. La planta produce menos y bastante menos. Hay literatura que indica que incluso puede llegarse a perder hasta el 30% por problemas de estrés, hasta el 30%. Entonces es algo muy, muy grande, ¿no? Es nada despreciable. Hay muchos problemas cuando no se puede producir bien por el estrés. Para ejemplificar, este cuadro, y les pido mil disculpas a las personas que han estado en nuestras charlas, em, lo tomé de José Manuel Manzanares, un gran amigo, y ejemplifica cómo realmente está distribuido la producción que se puede tener en una variedad de X. Cualquiera. El potencial genético es lo que la planta puede dar de acuerdo a su genoma, a su parte del ADN, lo que tiene la capacidad de producir, considerando que todos los parámetros que tiene son ideales, temperatura, humedad, en fin, todos. Que eso sabemos que es imposible. No se puede tener de ninguna manera todas las condiciones óptimas para que una planta produzca esta cantidad. Sabemos que no es así. Ahora, tenemos la siguiente, el siguiente parámetro, que es el potencial alcanzable, que es un tallo planta mes, una flor planta mes. Que eso es con lo que nosotros tenemos, que podríamos llegar. Podríamos llegar manejando de una manera bien los invernaderos y manejando de una buena manera los parámetros que tenemos de clima y de manejo como tal. Pero ¿qué es lo que sucede? En realidad no llegamos a esto, llegamos menos. ¿Pero por qué? Porque no podemos controlar, o dicho de otra manera, y por favor les pido mil disculpas a las personas, no quiero herir susceptibilidades, porque no controlamos nuestros procesos, porque estamos viendo otro tipo de cosas antes de realmente controlar lo que podría generar un mayor ingreso en nuestras fincas. Y créanme, es cuestión de control. Mucho es cuestión de control. Tanto es así que, bien, esto es un invernadero tomado de Europa. Así producen allá. Tienen los invernaderos sumamente controlados. Aquí podemos ver las lámparas LED, la luz blanca o a veces ponen luz roja, dependiendo de lo que se necesite. La pantalla térmica para poder dar sombra o poder dar calor y mantener el calor. Aquí no se ve, pero aquí también tiene que haber la calefacción. Entonces, vean, todo eso es controlado justamente para conseguir una productividad alta, pero eso tiene un costo y un costo alto. La infraestructura de hacer esto es demasiado alto que lamentablemente aquí en el país las empresas que lo tenían poco a poco lo han ido sacando porque es muy caro mantener eso, lamentablemente. Sí, sí había empresas que tenían acá este sistema, pero como les digo, poco a poco se fue haciendo más,
más y más caro, entonces eso se fue dejando de lado. Y este es un invernadero promedio en el Ecuador. Es un mixto, esta foto la tomé en la zona del Carchi, podemos ver, claro, es mixto, de madera, pero básicamente si se compara el uno con el otro, es completamente diferente, ¿no? Y aquí lo que realmente tenemos es una carpa grande en donde algo controlamos de entrada de aire por los costados, pero por arriba prácticamente nada. Entonces, claro, le podemos meter ducha, le podemos meter un poco el goteo que se hace todos los días, por supuesto que sí, pero de ninguna manera podemos decir que tenemos controlado todas las condiciones. Realmente eso no es así. Sin embargo, lo que podemos controlar, sí valdría la pena que lo hagamos, que controlemos y lo controlemos de una manera correcta, para que por lo menos esa parte no nos cause problema. ¿Cuáles son las condiciones óptimas de dos parámetros que tal vez son los que más nos afectan? La temperatura, la óptima en rosa está de 18 a 21 grados centígrados. 0 grados, muerte. Mínima biológica 12, hay gente que dice que es incluso menos, 6 grados centígrados, de acá de 12. Ya, ¿qué es la mínima biológica? La temperatura a la cual la planta queda en letargo, se queda quieta. No hace mucho en realidad. La óptima de 18 a 21, la máxima biológica de 25, a la que está bien, a la que sigue funcionando, pero más alto de eso se da un proceso diferente de respiración y empieza a consumir las reservas y eso ha sido un problema. Permítanme, aquí algo pasó ya. Y la máxima letal es de 35. Sobre esto, la planta empieza a tener un problema serio y puede morir. Y la radiación solar, que ya se viene el verano, y por eso creo que justamente esta charla cae bastante bien, porque viene el verano, y ahí la radiación solar en el Ecuador es terriblemente alta, terriblemente alta. Entonces, eso sí causa problemas, porque claro, cuando viene una, cuando viene una cantidad de sol muy fuerte, la planta también se estresa. Vamos a ver ejemplos después. Vamos a ver qué pasa en cambio. ¿Qué es lo que está sucediendo ahorita cuando tenemos en las condiciones reales nuestras, ¿no? Estos son datos obtenidos de una zona de Yaruquí, de Checa, Yaruquí, en alguna de las fincas de por acá. Podemos ver que teníamos en el mes de agosto, está considerado todo el mes. La máxima del mes de agosto del 2016, la temperatura máxima fue de 34. Hay días que llegó a 36 grados, o sea, estamos viendo que si la temperatura máxima letal es de 35, si llega a 36 grados, se empieza a morir la planta. Pero esto no es que se mantiene. Para que la planta muera, tiene que ser esto por unas buenas horas. Obviamente eso no se llega. Sin embargo, no deja de causar estrés. Y la mínima, 3 grados. Esto es un día normal de verano. ¿Sí? Eso es en octubre, ni siquiera es verano. Pero hubo un día que seguramente estuvo muy despejado y se tuvo la temperatura máxima de 36 grados y una temperatura mínima de 3. Si ustedes sacan aquí el delta térmico, que es restarle la máxima de la mínima, es 33 grados centígrados. Eso es enorme, ¿sí? Es muy alto. Entonces, claro, la planta está estresada y recordemos que la planta realmente no puede moverse de donde está. O sea, no es que puede irse a buscar agua, pues, o irse a la sombra, no puede. Entonces le toca soportar. Supongamos ustedes que no tengan un buen régimen de fertirriego, tanto de fórmula de fertilización como de abastecimiento de agua al suelo. ¿Cómo creen que se va a poner una planta con esta temperatura? He ahí la importancia de que se maneje de una manera correcta ese parámetro. En cuanto a la luminosidad, vamos a ver, este es en el año 2011, en agosto, también de verano. Esta es una foto tomada de la parte de Cayambe, en la parte alta, y podemos ver que la luminosidad, la radiación solar, perdón, no es luminosidad, la radiación solar se está midiendo aquí en joules centímetro cuadrado, llegó en un día máximo a 2490, o sea, vean, es un sol que no se aguanta, es un sol terrible. Cuando nosotros tenemos alertas de radiación solar alta, tenemos que ponernos bloqueador. Y aquí en Quito nos dicen, ¿no? El día de mañana o de la próxima semana se espera radiación alta. Entonces, ¿qué recomiendan? Andar con un paraguas, que ya no es paraguas, sino un parasol, ponernos un bloqueador solar, que de paso les indico
que el bloqueador solar tiene silicio. Básicamente es silicio. Y en estas épocas que tenemos, que vamos a tener ya de verano, vamos a necesitar un silicio. Y para que el silicio entre en la planta de una manera más efectiva, es preferible foliar. Ojo, no todos los silicios que venden en el mercado, más bien muy pocos silicios que venden en el mercado, son asimilables por la hoja. Se ha popularizado mucho el uso de las diatomeas que se aplican justamente para control de ácaros, que se aplican como bloqueadores solares y bueno, es posible que funcionen. Realmente no hay un producto que me consta que funciona, se llama Surround, me consta que funciona, pero no todos lo hacen. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si uno quiere que el silicio entre, hay que comprar un silicio soluble. Y es interesantísimo cómo entra el silicio en la planta, que no es tema de esta charla, pero interesante. En todo caso, también vale la pena comentar, por eso es lo que nuestro producto, el silical, está dando tan buenos resultados, porque tiene silicio que es asimilable. No está en altas cantidades, pero en cambio todo lo que está ahí se puede meter en la planta. Por eso es lo que en ciertas zonas que están aplicando el silicio indican que hay una reducción de ciegos, de silical, perdón, que hay una reducción de ciegos, y los brotecitos no se quedan no maduran tan temprano, sino que van creciendo como rojitos normalmente. Justamente, ¿por qué? Porque no se estresan por el silicio que se tiene. Bueno, tienen silicio, calcio, potasio y azufre. En todo caso, podemos ver acá, cielo completamente azul, es como para postal, pero en cambio estar en un invernadero ahí, y ustedes que pasan en el invernadero, eso es terrible. Y si no se hace un buen manejo, y vuelvo a insistir en lo mismo, porque créanme, es impresionante, pero uno puede insistir 10.000 veces en lo mismo y las 10.000 veces se vuelve a encontrar el mismo error. Si no se da las condiciones adecuadas de agua, especialmente al suelo, y de fórmula, con un clima así pueden encontrarse cualquier tipo de problema. Este tema también, un cuadrito facilitado por nuestro querido amigo José Manuel. Podemos ver acá un día normal, un poquito alta la temperatura, pero está dentro del rango normal la temperatura del día, ¿no? De 6 de la mañana a 6 de la tarde aproximadamente. Digamos que en esta zona, en este momento, en este día, las condiciones estuvieron muy simpáticas, estaba a 16, 22 grados centígrados, no había mayor problema en el invernadero. Es una situación relativamente ideal para las rosas, ¿no? A pesar que hay un delta término acá, pero no es tan alto. Entonces, digamos que estuvo bien. Un día complicado como este, que llegó hasta 31 grados centígrados, cuando pasa la barrera de los 26 o 25 grados, la planta ya no empieza a acumular reservas. La planta realmente lo que empieza es a gastar sus reservas para tratar de sobrevivir. Hay un gasto energético terrible, porque como está tan estresada, empieza a quemar, 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 porque es una reacción de la planta que debe hacer para poder adaptarse, lo que vimos al principio. La planta tiene que adaptarse a lo que está, no puede hacer otra cosa. Entonces, como ya tiene sus reservas de lo que ha ido haciendo la fotosíntesis en el día o en los días previos, y empieza a tener una cierta cantidad de estrés, empieza a consumir sus reservas para poder sobrevivir, y eso hace que tenga problemas luego de producción o de enfermedades. Vean en este caso, pasó aproximadamente de las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde sobre los 26 grados. 11 de la mañana exactamente. 11 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Son suave 2 horas. 2 horas tal vez un poco más. Eso es demasiado. La planta no puede aguantar tanto tiempo así. Y obviamente le va a causar un daño. Esto es lo que podemos ver del clima. Pero ¿qué pasa si no está bien manejado cortinas? Bueno, no todas las fincas tienen sombras o polisombras o están pintados los techos para bajar un poco la radiación solar en estas épocas. ¿Qué pasa si por algún momento no se le da la cantidad de agua adecuada o no está suficientemente bioestimulada, que ese término es interesante? Si no está lo suficientemente bioestimulada y no tiene la suficiente agua y nutrientes en el suelo, vamos a tener un problema con esa planta, especialmente en esta época, especialmente. Y vamos a ver algunos ejemplos que tenemos de qué es lo que sucede. Ahora, ¿cuáles son los efectos fisiológicos del estrés? Tenemos estomas cerrados. El rato que se cierra el estoma, eso hace la planta para evitar perder agua, ¿sí? En el caso
de una temperatura alta, ¿sí? Cierra los estómagos, se baja el intercambio gaseoso y definitivamente la planta ya no puede acumular fotosintratos porque no puede absorber los gases del medio ambiente para poder hacer la fotosíntesis. Entonces, ahí queda. La fotosíntesis neta disminuye. ¿Por qué? Porque empieza a gastar la reserva. Y esto también es interesante. Los aminoácidos se hacen de producción endógena, es decir, un poquito de fisiología. La planta tiene que producir aminoácidos para formar las proteínas y las enzimas que le permitan sobrevivir. Como está en una etapa de estrés, en este momentito que está aquí, arriba de esta temperatura, ¿qué hace? Su fisiología no se dedica a acumular reservas o a hacer crecer el tallo, a formar azúcar. No. Su fisiología como tal se dedica netamente a producir aminoácidos, ¿ya? Y hace producción endógena de aminoácidos para poder soportar ese estrés. Y como no se quita el estrés, no se baja la temperatura, y eso vean, cuando está la temperatura alta, pues podemos tal vez, si es que tenemos una pantalla térmica, poner algo de sombra, pero ya es algo complicado. Entonces, en estos momentos que estamos acá, ya la planta debió estar preparada antes. ¿Cómo hacemos eso? Manteniendo un buen fertirriego y haciendo un buen sistema de bioestimulación. E incluso todos los elementos que la planta necesita para formar proteínas y aminoácidos, ya debería tenerlos disponibles. ¿Cuáles son esos elementos? Amonio. Mucha gente. Bueno, no es una relación directa porque definitivamente no es que si le ponen amonio al piso, el amonio va a estar arriba, no. Tiene que pasar como nitrato y dentro de la planta hacerse amonio nuevamente, en fin, no es así. Pero de todos casos, el amonio no es malo. Mucha gente le tiene pánico al amonio. Sí, ¿por qué? Porque hay velloso y el velloso saca la madre. Pero no es que el amonio sea malo como tal. El amonio es necesario en la planta. Ojo, es necesario porque los aminoácidos, no estamos viendo fisiología, pero dentro de la molécula de los aminoácidos hay un radical amoniacal. Y se necesita que esté ahí para que pueda formar el resto de aminoácidos. Por eso es amino, amonio, aminoácido. Se necesita. Entonces, la planta mete el nitrato, arriba lo hace dentro de su fisiología, lo transforma del nitrato a amonio y eso empieza a formar los aminoácidos. Entonces, en este caso, cuando hay estrés, le obligamos a la planta que forme aminoácidos y deja de hacer la fotosíntesis para mantener sus reservas, sino que simplemente se dedica a defenderse del estrés. Entonces, ya viendo esto, una manera un poquito resumida, ¿ya? Se puede esquematizar de esta forma. Viene el estrés, tenemos una rosa, le podemos, cualquier factor de estrés, cualquiera. Altas temperaturas, radiación solar alta, temperatura, nubosidad, frío, plagas y enfermedades, un mal abastecimiento de nutrientes, genera óxido reducción dentro, hay unas especies reactivas, se forman oxígenos libres, radicales libres de oxígeno en la planta, y eso causa un daño o muerte celular. Muchos de ustedes estarán preguntando, pero ¿qué sucede con el, con el oxígeno, si el oxígeno es bueno? Sí, el oxígeno sí es bueno, por supuesto, porque con eso vivimos. Pero inicialmente el oxígeno, hablando un poquito en la evolución, el oxígeno fue un desecho de los microorganismos que existían anteriormente. O sea, nosotros vivimos por eso. Es chistoso, pero es así. Entonces, no es bueno tener oxígeno reactivo dentro de la planta. Con el respeto que se merecen, bueno, no he escuchado últimamente, pero hace unos 10 años, se puso mucho de moda empezar a aplicar peróxido de oxígeno, o sea, agua oxigenada, para control de oidio, para control de ácaros, para control de huevos de ácaros, y no, y hubieron algunas personas que empezaron a aplicar, ¿no? Pero ojo, eso a la final causa mucho estrés, causa daño en la planta, porque es oxígeno, básicamente oxígeno. ¿Que controla las enfermedades y tal vez los huevos de araña? Posiblemente sí, no puedo decir que no, pero a la final sale más caro el caldo sale más cara la enfermedad, la cura que la enfermedad, porque eso le causa un estrés muy fuerte y severo a la planta. ¿Qué pasa cuando hay estrés? Varios síntomas. Ahorita no le veamos qué causó, sino que el estrés causa. ¿Por qué causó el estrés? Un montón de cosas. Pero bien, tenemos acá defoliaciones, y esto no está mucho, hay otras terribles. Esto puede ser por sales, por un afito fuerte, falta de agua, temperaturas altas, cualquiera de estas puede ser. Cualquier cosa. De hecho,
Cuando falta agua en el suelo, empiezan a evidenciarse problemas de sales. No porque haya en exceso, sino porque como vimos la charla de mayo, no, de abril, de fertirriego, la conductividad es una unidad de concentración de sales en un medio. Entonces, cuando se seque el suelo, baja el agua y eso genera una conductividad alta, no porque hay exceso de sales, sino porque no hay agua. Causa problemas de este tipo. Epinastia, esto no sé si se han fijado en algunos, se dan en algunos bloques y vaya, había variedad. Yo recuerdo, no sé si ustedes recordarán la variedad Charlotte, de hace muchos años atrás, que era muy frecuente ver esto, ¿no? ¿Esto qué se da? Epinastia por altas temperaturas. Tenemos otro tipo de desórdenes muy comunes. Y ahorita en este verano ya se viene. Negreamiento. Esto. Bueno, ya no hay mucho. La clase se daba esto. La Freedom es muy común encontrar esto. Que es por bajas temperaturas y radiación solar. Unidas las dos cosas. Pétalo servilleta. El calcio. Falta de calcio. ¿Ya? Que no necesariamente es porque falte el calcio en el suelo, sino porque es posible que esté muy seco. Y al estar muy seco el piso, recordemos que el calcio y el boro se absorben por flujo de masas. Entonces, cuando no tiene la suficiente humedad en el suelo, el calcio no entra, pues, porque no hay agua. ¿Ya? Es un ingreso pasivo a la planta. Entonces, sí, obviamente vamos a tener ese tipo de inconvenientes, no necesariamente porque falte calcio en el suelo, sino porque no se absorben las plantas. Una falta de raicillas también puede causar una deficiencia de calcio. No, insisto nuevamente, no porque falte, sino porque no puede ser absorbido. ¿Ya? También tenemos estos problemas que son terribles, terribles. De hecho, hoy justamente tenía una conversación con un muy buen amigo mío, allá en el Carchi, y él me decía que tiene este problema de pétalos, el borde de pétalo azul, que se empieza a ver. Bueno, esto está más grave, ¿no? Porque esto se ve en campo. Normalmente en estas épocas se empieza a ver en la poscosecha. Y lo peor suele ser que cuando ya está la flor en cuarto frío, ya cuando están ahí armando las cajas, la composición de las cajas, lo que piden los clientes, van a ver y van a coger el ramo que ya se va a exportar y resulta que está con este filo azul. Entonces, justamente este amigo mío me decía, eso es por un dispersante. Yo le decía, a ver, posiblemente, pero más que el dispersante, puede ser un problema de bajas temperaturas o faltas de calcio, no necesariamente el dispersante. Y cuando hay estos problemas, vean, y ahorita ya no hay cómo hacer mucho, pues, pero hay que empezar a trabajar desde ahorita, y ese es un problema que tenemos como sociedad, que nos gusta ser reactivos. O sea, cuando veo el problema, actúo. Y eso sí causa un problema terrible. ¿Por qué? Porque ya cuando esté el problema ya está. Pues yo pongo el ejemplo siempre de nuestros hijos. Ustedes, la mayoría podrá ser padre o madre. Y cuando uno tiene su guagua, cuando uno tiene su hijo en la escuela, no es que le mande a la escuela y se va al final de año a ver si pasó o no pasó. Tiene que ir a las reuniones, tiene que ir a cada trimestre o semestre o como sea, para ver cómo va, tiene que ayudar en las tareas y todo lo demás. O sea, una de las cosas que a uno le dicen cuando ve calidad, mejoramiento continuo, es que tiene que revisar el proceso, no el final. Y esto ya es el final. Ya está. Ya no hay cómo hacer nada. Hay que revisar antes qué le está causando estrés, qué le podría causar estrés. Y miren, ahorita, ya con los climas que tenemos, ya estamos causando estrés. Y hay que empezar a trabajar para evitar ese estrés. Miren, este de acá es otra variedad, ¿no? Se ve como necrótico acá mucha gente y saben llegar créditos por botritis, pero no es botritis. Ya no se pudre, esto se queda así. No es botritis, es un problema de bajas temperaturas o falta de calcio. Cuello de ganso, mucha gente dice, ve, ingeniero, le falta boro. Puede ser que sí, pero la gran mayoría de veces no es cuestión de boro ni de calcio, es cuestión de un desbalance hormonal, ¿no? Efecto justamente de altas temperaturas. Y eso se da porque las citoquininas se van eh, haciendo poco disponibles o baja la cantidad de citoquininas con condiciones de estrés. Entonces, causan este tipo de problemas. Pedúnculo con espinas, estrés, básicamente hídrico y altas temperaturas. Esta es otra cosa que también se encuentra, cabismo o embolismo, mal manejo de fertirriego. Si se fijan en este tallo, está partido, ¿sí? Aquí lo que sucede es que se rompió todo esto. ¿Por qué? Porque se secó el suelo, ¿ya? Por algún motivo le faltó agua, se le volvió a dar el agua, absorbió y ¡pop! Estalló.
Básicamente es eso. Y se forma esta rajadura en el tallo y eso obviamente ya nos causa una merma en la producción. Y esta foto es interesante, ¿no? Miren, aquí se ve claramente. ¿Es el cabismo o embolismo? Algo parecido a lo que está acá, pero a esto, no a esto, es otra cosa, a esto. ¿Ya? Se puede ver acá claramente que esto es, y esto de acá es un tejido necrótico, sí, pero no se pudre, no es botritis. Es un problema de cabismo y embolismo. Se tapan los vasos vasculares y llegan a morirse ciertas partes. Y se tapa porque se forman burbujas dentro. O sea, había agua, se cortó el agua, se formó una burbuja dentro, fue subiendo la burbuja y tapando los vasos vasculares que llegan hasta acá. Y eso causa este tipo de inconvenientes. Como pueden ver ustedes, hay muchos factores y síntomas que se presentan que van causando estrés, ¿no? Vamos a ver otros que también son bastante comunes en nuestro medio. ¿Ah? Vean. Manganeso, magnesio, cualquiera de los dos. A veces no se puede seguir claramente. Y esto no necesariamente es porque esté desbalanceada la fórmula. Es posible que sí, sí. Pero especialmente variedades como la Explorer. Se da este problema y es un problema de alta radiación. Estrés por alta radiación. ¿Por qué? Porque la radiación alta empieza a degenerar la parte fisiológica de la planta y genera, especialmente con el manganeso, que es una especie reactiva que es Mn más positivo, es un catión, perdón, es un anión. Entonces, reacciona con el oxígeno y forma otros compuestos y no empieza a formar parte de la planta y se genera este tipo de deficiencia. Y es muy común, especialmente en las flores y en toda la línea de Storer. Se genera esto y hay que necesariamente tratar de evitar el estrés. Obviamente, meterle manganeso a pisos, foliar, ver el pH del suelo también para hacer más disponible el manganeso y aplicar arriba trihormonales o aplicar extracto de algas para que le ayude a ser fuerte, para que pueda la planta absorber y mantenerse fuerte y evitar ese estrés. Esto creo que es bastante conocido por todos, aplicación de agroquímica. Es muy, pero muy común encontrar esto. Ya recientemente también me pasaron unas fotos que me pareció terrible. Lamentablemente sí hay que tener cuidado con los agroquímicos. Yo creo que los agroquímicos hay que saber cómo se los maneja, no es que sean malos o buenos por sí mismos, sino hay que ver cómo se les maneja. Otros problemas, botones deformes, pero muy deformes. Esto sí es bastante deforme. Eh, en esta época realmente, qué pena decirlo, pero es la verdad, tenemos inconvenientes en el mercado está muy malo, esta semana aparentemente se mantiene así, y hay variedades, por ejemplo, la Mondial, que de por sí ya es deforme, las post cosechas, especialmente cuando uno es proveedor de alguna post cosecha, obviamente ahorita se ve las 5 patas del gato y ¿no? Está deforme y se empieza a devolver todo. Y no necesariamente es así. Cuando el mercado está bueno, se acepta todo. Bueno, esto ya no, esto sí es otra cosa. Pero la mundial normalmente es deforme y se pasa. Ahora, si tenemos esto, difícilmente va a pasar, sea en una buena época o una mala época, ¿no? Eso ya es un problema real que tenemos el inconveniente del botón deforme, que se da obviamente por, puede ser una falta de calcio de boro o también por un desbalance hormonal, nuevamente. Y si ustedes se fijan, ya vamos nombrando algunas veces lo que es un desbalance hormonal. Y eso es lo que genera el estrés. Se genera un desbalance. Realmente lo que dispara las fisiopatías que estamos viendo acá es un desbalance de las hormonas. Entonces, justamente para poder paliar el problema de estrés, se necesita una aplicación de hormonal. Pero hay que saber cuál, no cualquiera. Otro problema que se ve es glutación, mal manejo de fertirriego. Esto, si ustedes pueden fijarse, hay unas gotitas que es muy común ver en las fincas. Sí se ve. Y eso cuando se seca, o si no las ven y ustedes van un poco más tarde a su cultivo, también puede verse este tipo de señas que se queda cuando se evaporan estas gotitas, se ven estos carbonatos, porque básicamente son carbonatos que se acumulan en las hojas. Y esto realmente, digamos que muy sabiamente, hay fincas que asocian esto cuando va a aparecer velloso. Y sí, tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver cuando va a aparecer velloso. ¿Por qué? Porque implica que hay mucha turgencia en la planta. ¿Por qué se da esto? Esto se da cuando la planta en la tarde queda con mucha humedad en el suelo. Y por cuestiones fisiológicas, la planta se ve obligada a absorber agua, aunque no lo requiera. Pero hay tanta humedad en el suelo
que se ve por cuestión osmótica a absorber el agua del suelo. Entonces, en la noche está ahí absorbiendo, absorbiendo, y al día siguiente empieza a botar esta agua por unos organelos que están aquí en el filo de la hoja que se llaman hidátodos. Y esto hace que se formen estas pequeñas gotitas. Claro, al final queda así. Pero ¿qué sucede? ¿Y qué tiene que ver esto con el velloso? Que al estar tan turgente la hoja con mucha agua adentro, porque no le quedó de otra, la planta, hay cosas que lo hace por su fisiología, no porque lo quiere, sino porque le toca hacerse, o está obligada a hacerlo, está demasiado turgente con agua. Y obviamente, cuando hay mucha turgencia, vienen las enfermedades de velloso y de botritis. Entonces, sí, tiene que ver esto. Y si ustedes tienen un invernadero y empiezan a haber problemas de este tipo, ojo, ténganle cuidado, a lo mejor les puede caer velloso. Con todo esto podemos ver las principales causas de los estrés. Mal manejo, riego, fórmula y agua, altas y bajas temperaturas, alta radiación solar, alta nubosidad, suelo compactado, aplicación de agroquímicos y plagas y enfermedades. Ustedes estarán diciendo, bueno, entonces, ¿qué no causa estrés? Y lamentablemente es así. Si no está, y recordemos el concepto de estrés, toda condición que se aleja a lo óptimo de las plantas es estrés. Entonces, obvio, es hipotético, es imposible tener todas las condiciones óptimas. Eso no lo vamos a lograr. Lo que queremos es que por lo menos las plantas en el sistema que están creciendo, de los invernaderos que ustedes tengan, tratar de evitarle causar estrés. Y eso hay que ver cómo se puede hacer. ¿Hay algunas maneras? Por supuesto que sí, sí hay. Pero insisto nuevamente, per se, ustedes cogen y aplican algún antiestresante, el que fuere, no importa. No esperen que todo esté bien, no. La mayoría, yo creo que la mayoría de estrés que podemos liberarle a la planta es con el manejo de fertirriego. Luego podemos hacer otro tipo de cosas. Pero si no está bien, por lo menos manejar el fertirriego, después va a ser muy complicado que haciendo una aplicación foliar tengamos un problema menos que con el fertirriego. Entonces, hay que ver qué es primero, el huevo o la gallina. Primero vean, por favor, para que cualquier producto les funcione, manejen bien el fertirriego. Ya vamos a ver un poquito de eso. Bueno, las personas que están en el grupo de Rosaplan, o los que tenemos nuestros contactos, solemos mandar nosotros siempre un poco de información, y lo que estamos viendo en este momento nos mandamos la semana anterior, me parece que fue. ¿Y por qué quisimos hacer esto? Porque miren, realmente, y hasta cierto punto les voy a ser muy sincero, llega un momento dado en el que uno ya llega hasta desesperarse, porque créame, esta diapositiva y esto que voy a nombrar en este momento, lo hemos dicho en cada charla que hemos dado, y creo que lo vamos a seguir haciendo. Y las personas que ya lo han escuchado esto como 20 veces, les ruego me disculpen, pero es importantísimo que ustedes, por favor, lo tomen en cuenta, ¿sí? No es solo por una novelería. Manejen bien el fertirriego. Siempre he dicho lo mismo. Vean, señores, por favor, tengan un ingeniero de cabecera que les visite aunque sea una vez al mes, ¿ya? Pero un ingeniero que vaya, les visite, les vea la información, les haga coger el suelo, les palpe el suelo, haga un 2-1, en fin, pero que les encuentre algún tipo de soluciones a sus problemas. Y lo primero que deberían estar ustedes buscando arreglar es el fertirriego. Hay gente que lamentablemente, debo decirle, pero he visitado algunas fincas que ya de algún tiempo atrás y siguen manejándolo de una manera, a mi parecer, incorrecta. Pero en fin, como yo siempre digo, los dueños de las fincas son ustedes y ustedes toman las decisiones. No vamos a quedarnos mucho en este tema. De hecho, esta información ustedes ya lo tienen. Si no me equivoco, también está subido en el Facebook. Entonces, si ustedes quieren que esto dé un resumen muy concreto, pero muy concreto, de cómo se debe manejar el fertirriego. Aquí en estos 10 puntitos que pusimos ahí, está claramente indicado de una manera muy didáctica y muy facilita cómo hacer el fertirriego. Así que en esto no le vamos a tomar mucho tiempo porque definitivamente creo que ya lo hacen. Lo que sí les voy a decir, y voy a insistir en esto, es que por favor hagan monitoreo. Hagan un monitoreo al suelo, por lo menos una vez por semana, hagan un monitoreo de midiendo la conductividad de su suelo, y lo pueden hacer en campo facilito, facilito. Necesitan un conductímetro, que es un aparatito que ya es hasta barato el día de hoy, y hacer un 2 en 1, que es de lo más sencillo.
Nosotros con todo gusto, las personas que desean, nos podemos mandar el video de cómo hacer un 2 en 1. Pero obviamente tienen que tener los aparatos, el conductímetro y el pHímetro. Vean, no le vamos no vamos a gastarle mucho tiempo a este tema por honor a que no queremos alargarnos mucho como las veces anteriores hasta las 9 de la noche, y ya que esto ya le hemos dado en otra charla con mucho más detalle. De hecho, si ustedes quieren ahondar un poco más en este tema, la charla completa de Fertirriego está subida en YouTube, en nuestro canal de YouTube. Y les pedimos que nos den un like y también que se suscriban porque vamos a seguir subiendo este tipo de información. Nosotros somos muy técnicos y vamos a seguir subiendo información técnica de esto, ¿sí? Nuestros productos, que tenemos 4 y estamos ampliando 2 más, 6 productos, realmente son productos que hemos probado y reprobado. Nos demoramos en sacar productos porque tenemos que estar completamente seguros de la funcionalidad que tienen los mismos. Ya. Con todo esto, ¿cuál es nuestra reacción o cuál debería ser nuestra reacción ante los factores de estrés? Que, ojo, pudimos ver causa cualquier cosa, nubosidad o sol, temperatura alta, temperatura baja, sequía o lluvia, cualquier cosa causa estrés. Pedimos lo que estábamos viendo al principio, el estrés, lo normal viene acá, que está la planta y produce daño o muerte celular cuando hay problemas de óxido de reducción. Sin embargo, si hacemos una bioestimulación, se empieza a detoxificar la planta, ¿ya? Empieza a bajar el oxígeno que está de una manera libre, radical libre, dentro de la planta y se empieza a recuperar. Lo que hay que hacer y la manera más práctica de poder bajar el estrés que tenemos en una finca es con la bioestimulación. Y menos mal, y dando gracias a Dios, ya tenemos resultados de esta bioestimulación. ¿Y se puede hacer de un montón de maneras? Por supuesto que sí. Hay productos y hay productos muy buenos. Insisto nuevamente. Lo primero, esto. No existe el producto mágico que pueda corregir esto. Tampoco vale la pena, yo entiendo, se entiende mucho que la parte de fertilizantes es complicada en épocas como esta, que el mercado está mal o puchica gastar, en fin, pero ya la historia nos ha demostrado a todos los agricultores que en estas épocas uno tiene que mantenerse. No cometan errores de empezar a dar fertilización 2 veces a la semana, no. Tal caso, bajen la conductividad de todos los días, pero den todos los días más fertilización. No le bajen tanto así. Entonces, hay que empezar a manejar de una manera correcta. Y en el caso que nos compete este momento, la bioestimulación, se tiene que hacer con algunas cosas. Ejemplo, balance hormonal. Como vimos, el estrés causa un desbalance hormonal. Y para tratar de corregir eso, hay productos trihormonales que se pueden aplicar para mantener a la planta en un estado productivo. Existen algunos. Obviamente nosotros tenemos uno del que vamos a tratar un poco más tarde. La aplicación de ácidos húmicos, ¿para qué? Esto para mejorar las condiciones del suelo. Hay gente que dice que los ácidos húmicos, cuando se les aplica, no aportan mucho a la capacidad de intercambio catiónico porque la cantidad que se pone no es tan significativa. Pero sí mejora las condiciones para poder para que el suelo esté en mejor estado, mullido, más oxigenado, para que la planta pueda crecer de mejor manera a su raíz. Extractos de algas, vean señores, estos extractos de algas menos más llegaron. Y hay que saber cuál aplicar. Los delicitores, ya vamos a explicar de qué corresponden, y aminoácidos. Estos 5 puntos, hay otros más, ¿no? Hay microorganismos que se pueden aplicar y de hecho son muy buenos, muy buenos. Y si alguien lo está haciendo, le felicito y sígalo haciendo porque eso también ayuda durísimo. Pero los más comunes, digamos, son estos que están acá. Vamos a tratar todos menos los ácidos únicos. ¿Qué corresponde con los aminoácidos? Ojo, hay algunos secretos para los aminoácidos que vale la pena decir. Uno, se tiene que saber la composición que tienen y la cantidad de aminoácidos. La composición es qué aminoácidos existen, porque hay un montón. Pero hay que saber cuáles están ahí para ver si nos sirve o no nos sirve. No vamos a topar ahorita, no vamos a ver el aminograma, porque es un tema extremadamente largo y no tenemos el tiempo, por supuesto, y no estamos justamente para eso. Esta es una charla muy general. Y solicitar la orientación de los aminoácidos. Esto no se sabe mucho. ¿Y a qué se refiere? Miren, aunque parezca un poco chistoso, pero una molécula puede tener la misma composición, veamos esto que está encerrado en un círculo, es exactamente igual al que está acá. Tiene un hidrógeno,
Tiene un carbono, tiene un COOH, un hidrato de carbono, tiene un radical, que eso es lo que le diferencia al aminoácido, porque el resto es lo mismo, y tenemos el carácter amino, si se fijan, NH2, ¿ya? Pero este está orientado de una manera y este está orientado de otra manera. Si ustedes, y eso es un problema cuando tienen unos aminoácidos o unos productos que son extremadamente baratos, normalmente son aminoácidos, sí, son aminoácidos, pero que no les sirve la planta, porque los que les sirven son los levógidos, los que están en esta orientación, como la mano izquierda, así. Los que están así, como en la mano derecha, no sirven. ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado con eso. Hay que saber qué tipo de aminoácidos son. Si me preguntan a mí cuál es un producto muy bueno, con una buena carga de aminoácidos en cantidad y en composición, y son levógidos, esto, Tiaramid. Ayuda muchísimo en la cuestión de antiestresante. Si me preguntan a mí un producto para aplicar como fuente de aminoácido, este, y no es ni caro, es barato. Buen producto. Bueno, nosotros no lo tenemos realmente, eso lo pueden conseguir en cualquier casa comercial porque sí se vende muy frecuentemente en el mercado, pero vean, ese puede ayudar para evitar el estrés que ya estamos teniendo, especialmente el verano es terrible para el estrés. Y en el invierno también, una planta estresada le va a caer mucho más velloso o botritis. Entonces, eso se tiene que hacer todas las semanas, señores. La bioestimulación es una cuestión de todas las semanas. Y métanse mucho en la cabeza que antes de estar aplicando cualquier químico todas las semanas, bioestimulen, bioestimulen. Así van a tener una planta más fuerte y más sana. ¿Qué son los solicitores? Esto es un tema nuevo. Bueno, no tan nuevo, ¿no? Pero llegó al país y se empezó a popularizar más o menos hace unos 12 años. Yo estaba trabajando en una finca grande en la zona de Tabacundo, y empezamos a usar algunos ensayos con los elicitores. Son productos muy buenos que lamentablemente el elicitor que más se ha popularizado creo que es el fosfito, que todo el mundo ahí se posicionó muy bien. ¿Y sabe por qué se posicionó bien? Porque es fácil conseguirlo. Pero hay otros elicitores que son un poco más difíciles, que son mejores. ¿Qué es un elicitor? Son sustancias naturales o minerales que al ser aplicadas en las plantas de forma preventiva ayudan a reducir o evitar daños producidos por enfermedades, plagas o factores abióticos adversos. Ojo, los elicitores empezaron a ser famosos para evitar plagas y enfermedades, pero no solo evitan eso, sino que también evitan el estrés por factores abióticos, altas temperaturas, bajas temperaturas, mucho sol, en fin, todos los que acabamos de ver. Son moléculas capaces de inducir cualquier tipo de defensa en la planta y son producidos por agentes estresantes, bióticos o abióticos. Es decir, la planta normalmente produce elicitores. La planta normalmente produce aminoácidos. Pero a nosotros no nos conviene que la planta se dedique a producir aminoácidos ni elicitores. Nos conviene que la planta se dedique a producir carbohidratos para que nos dé tallos de calidad y cantidad. Entonces, si la planta se dedica a producir elicitores o aminoácidos o o citoquininas, lo que sea, se dispersa lo que a nosotros nos interesa, que es la producción. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos? Aplicar de alguna manera los elicitores o los aminoácidos o cualquiera de la bioestimulación para que la planta se dedique y se centre solo en lo que nos interesa, que es producir. Este es un ejemplo clarísimo con la aplicación de ácido salicílico y ácido jasmónico. El ácido salicílico y jasmónico son inductores de resistencia que hacen justamente que la planta pues, sea fuerte para el estrés o para cualquier enfermedad. Ácido salicílico es específico para velloso, para botritis y últimamente, perdón, para velloso y polvoso, y últimamente también se ha encontrado que tiene efectos sobre botritis. Ácido jasmónico es mucho más específico para botritis. Aquí podemos ver una planta no tratada con ácido jasmónico y salicílico y aquí una planta tratada. La diferencia es enorme. No es una fórmula diferente, es simplemente elicitores, en este caso ácido salicílico y ácido jasmónico. Bueno, esto prefiero pasar un poquito, que ya estamos una hora, no quería demorarme más de una hora, pero básicamente es lo que el efecto que tiene el ácido salicílico en las hojas, que crean una pared celular mucho más fuerte. La incidencia, esto es un ensayo que hicimos, un producto muy interesante, se llama PK Plus. También lo pueden conseguir ustedes en los almacenes de venta en agroquímicos, en la variedad Gisela en Tabacundo. Esto es la incidencia de enfermedades del velloso. Con el que está de color rojo es el tratamiento finca, en el monitoreo de campo, y el que está con color amarillo es
el monitoreo de campo, que es el producto tratado con el PK Plus. ¿Y qué es el PK Plus? Ácido salicílico más fosfito de potasio. Eso es el PK Plus. Entonces, usted podemos ver en la línea roja que empezó realmente antes de la aplicación, no tenía problema. ¿Ya? ¿Listo? Aquí no se aplicó el fosfito de potasio más el ácido salicílico y vean cómo se crece la incidencia. Y esta Giselle es en el mismo invernadero, en la misma finca, separado por unas 20 camas de una variedad intermedia. Y en cambio, donde empezamos a aplicar el ácido salicílico más el fosfito de potasio, ya había velloso, pero vean cómo baja, ¿sí? Y se mantiene. Se trepa, se trepa. Si se llega a trepar, no es que le elimina, ojo, ni el ácido salicílico ni el fosfito de potasio actúan sobre el velloso. No le matan. El fosfatil de aluminio no pues, tiene algo de efecto fungicida, sí, pero sobre todo hace que la planta genere fitolexinas, que son sus mecanismos de defensa. Si ustedes pueden ver acá, la aplicación del tratamiento finca, los dos usaron los mismos fungicidas, pero en la parte amarilla se aplicó mal el fosfato de potasio y el ácido salicílico. Se ve claramente cómo baja la incidencia y se mantiene mucho más baja. Y esto fue la semana 11, 12 y 13, más o menos marzo, abril del año 2021, me parece que fue, ¿sí? 21. Entonces, esto ya está demostrado, señores. Está demostrado que esto funciona, no es nuevo, realmente ya eso es de muchos años atrás. Personalmente vengo trabajando el ácido salicílico desde el año 2012. ¿Ya? Y justamente cuando nosotros empezamos a hacer nuestras formulaciones en Rostaplan, sacamos un producto que tiene ácido salicílico y fosfito de potasio. ¿Cuál es? El Violeforte. ¿Es una violeta de genciana? Sí. ¿Con alcohol? Sí, sí tiene. ¿Ya? Porque se disuelve en alcohol. Pero ¿cuál es la ventaja de este producto frente a cualquier otro? Ahí sí vean, yo le pongo a competir con cualquier otro que tiene ácido salicílico y fosfito de potasio. En cantidades bajas, porque ojo, ¿qué puede suceder? Si se aplica mucho ácido salicílico o fosfito a cada rato, la planta se va a dedicar a defenderse en vez de producir. Y eso no es correcto, hay que aplicar, porque esto de acá hace que la planta esté fuerte, que no le ataque nada. O sea, van a tener una planta que no le va a dar nada, pero tampoco va a producir. Entonces, hay que aplicar de una manera correcta en las cantidades adecuadas. Nuestro Bioreforte cumple con esa condición. Cantidades bajas, pero se tiene que aplicar semanalmente a 0.5. Bueno, vamos con los extractos de algas. ¿Qué sucede con estos extractos de algas? Ustedes van a encontrar un montón en el mercado. Y vean, hay que saber de dónde vienen las algas y qué tipo de algas son. En los reservorios. Ustedes pueden tener en los reservorios, hay algas rojas, hay algas verdes, y que son fuentes de nitrógeno. Pero si ustedes cogen esas plantas, esas algas, que son algas, ¿ya? Y le aplican, les muelen o les hacen una extracción y le aplican en su cultivo, no les va a dar el mismo resultado. De lejos, ¿cuál es el mejor extracto de alga que se tiene? Asconfilo nodoso. ¿Por qué? Esto es una foto de dónde se saca, en la parte nórdica, de dónde se saca el extracto de algas. Podemos ver en esta foto, es con marea baja. Si le ven acá esta parte donde está puesto el círculo, es la misma que está acá. ¿Sí? Ven acá estos dos piquitos, acá estos dos piquitos, sino que esta foto está más alejada. Y aquí se puede ver también esta pequeña roca, ¿no? Roca. Que esto indica que es el mismo sector, tal vez un poquito diferente el ángulo, pero el mismo sector. Aquí está sin agua, marea baja, y pueden ver las Asconfilum nodosum que están aquí viéndose, ¿no? Entonces soportan heladas porque es la parte nórdica. Y luego viene el agua y les cubre completamente. O sea, vean, esa alga, la Asconfilum nodosum, es una alga que está diseñada para aguantar un estrés terrible, terrible. O sea, es una alga que tiene tantos compuestos que ayudan a que esté fuerte que definitivamente generan ese mismo efecto en los cultivos que se les aplica, en este caso la rosa. ¿Por qué es tan beneficioso el Asconfilum nodosum? Porque aporta azúcares, aporta osmorreguladores, aporta oligoelementos, aporta osmolitos compatibles y aporta antioxidantes. O sea, este extracto de alga nos puede ayudar para que la planta, la rosa, pueda mantenerse en las etapas de estrés que se vienen. Y se vienen, tanto en el invierno como en el verano. Contiene una gran cantidad de ingredientes beneficiosos debido a ser una macroalga altamente estresada. Esa alga sí definitivamente sufre un estrés terrible. Y lo que queremos nosotros al poner eso en nuestro cultivo es que esas características de soportar el estrés se pongan en nuestro cultivo. Esa es la intención. Ahora, un secreto, y ojo con esto.
Los extractos de algas tienen que ser obtenidos a través de una extracción en frío, porque muchos de las personas que hacen productos pueden saber que para sacar algún producto, algún extracto de algas o de ají, lo que sea, suelen hacerle hervir en alcohol, bueno, alcohol no se hierve, puede que sea un incendio, en agua, y luego se pone la copa de extraer, no. De hecho, el producto que sirve es un Ascophyllum nodosum, pero sacado de extracción en frío, porque ahí se mantiene las características de los elementos que tiene. No, el calor los desnaturaliza y eso hace que ya no sirvan al aplicar. Entonces, me ha tocado, por respeto a la casa comercial, yo no voy a dar el nombre de un producto que es muy común que se encuentre en nuestro medio, que no sirve. Lamentablemente no sirve. Porque, bueno, no puedo saber si lo extracto en frío o no, pero yo asumo que no, porque es un extracto de algas posiblemente, sí, pero el rato que uno lo aplica no se ve el efecto. ¿Por qué? Porque seguramente todos sus compuestos ya están degradados porque seguramente se hizo la extracción en frío, en calor. Entonces ahí se desnaturaliza y eso ya no vale. Entonces hay que tener un poco de cuidado con eso. Ascophyllum nodosum, para mí, de lejos, la mejor, pero que sea extraída en frío. Ahora, ¿cuál es el balance hormonal? Y vean, para no alargarnos mucho, porque en realidad sí estamos un poquito ya con el tiempo y veo que hay bastantes preguntas y eso es interesante. Y veo bastantes preguntas en realidad y la verdad es que no queremos robarles mucho su tiempo. Pero este es un cuadrito justamente elaborado por José Manuel Manzanares, en lo que se hizo, y me disculpa nuevamente la gente que ya he presentado este cuadro un montón de veces, pero lo interesante de esto es que por favor vale la pena que todos ustedes estén conscientes de que esta cuestión de la bioestimulación se tiene que hacer todas las semanas. No es cuestión de aplicarle una vez y de ahí al siguiente mes cuando me acuerde, no. Hay que hacer todas las semanas. Y de lejos, de lejísimo, sale mucho más económico aplicar una bioestimulación antes que estar aplicando los químicos. Por un lado, porque por el costo como tal, el costo de desembolsar dinero. Pero aparte de eso, la bioestimulación nos hace tener un mejor retorno. Y este es un ejemplo de un ensayo que hizo mi querido buen amigo José Manuel, en el que podemos ver que hay una aplicación de trío hormonal más citoquinina, ¿ya? Un trío hormonal más citoquinina, o sea, una carga más fuerte de citoquinina. ¿Qué es un trío hormonal? Es un producto que tiene auxina, citoquinina, digiberlina en un balance adecuado para que la planta no tenga un problema de exceso de una u otra hormona. Eso es todo. En este caso, y de hecho son muy famosas las citoquininas, porque tenemos el citoquín, tenemos el basadeador, también creo que todavía se venden productos de citoquininas puras para hacer el rayado en la base de las plantas, entonces es muy común. Pero no solo es cuestión de la citoquinina, estos son los tallos planta mes que se tiene de producción. Y la media de enero a septiembre, 9 meses, aplicando nutrio hormonal más citoquinina con un poco más de carga de citoquinina, 0,74 tallos planta mes, en la zona del sur, ¿no? Que es un poco más fría, menor productividad. Sin aplicaciones, ninguna aplicación, 0,57, muy bajo, ¿no? Seguramente es una variedad, no especifica qué variedad es, pero seguramente es una variedad problemática, por eso se hizo ahí el ensayo. Una citoquinina pura, solo citoquinina, 0,77. Pero si se aplica un trío hormonal más activadores de desarrollo, tenemos 0,92, casi el doble. Entonces, eso está pagado y recontrapagado, la aplicación de trío hormonales. ¿Qué son activadores de desarrollo? Son productos que hacen y que estimulan que la planta esté fisiológicamente activo, o sea, que eviten el estrés. ¿Cuáles son esos? Extractos de algas, azúcares, em, elementos, sales también pueden ser, por ejemplo, el silicio, el calcio, el azufre. ¿Ya? Entonces, todo esto. Y un producto que tenga o una aplicación semanal de hormonal más activador de desarrollo, miren cuánto aumenta la productividad. Y siempre es bueno producir más. Si está el precio alto, vean, obviamente con más razón hay que tener mayor producción. Pero si está el precio bajo, también hay que tener producción para tener más retorno, para que me llegue más proteína, aunque sea poco, pero que me llegue más. ¿Sí? Entonces, siempre es bueno producir. Y ojo, estos productos ya no son caros. Ahora vamos a la parte nuestra. ¿Qué tenemos nosotros para ofrecerles a ustedes
nuevo producto. Y me gusta poner esto de nuevo porque desarrollamos prácticamente hace, lleva, no, 8 meses, no es viejo, es nuevo realmente, pero tenemos productos más nuevos. El TRGAE, que se cumple con estas condiciones. Río hormonal más activador de desarrollo. Tiene extracto de algas del 25%, es un activador de desarrollo. Auxina, citoquina, dihidrogenelinas y azúcares de alta disponibilidad, macro y micronutrientes. De lejos nos ha ido muy bien con este producto. Incluso hay gente que lo está aplicando en la tijera. Le ponen, anda con un botecito ahí en el cinturón. En cada corte cogen, le meten ahí que está una solución de agua más del Trialgae a 1 y 2 cc por litro, dependiendo cómo le quieran poner. Hay gente que le pone 1, hay gente que le pone 2, y le ponen en el corte. Y la planta está brotando. Y por lo menos se asegura que la planta brote. ¿Ya? Y luego, después de que brote, como vimos en la capacitación anterior, ya, y después de que la planta ya brote, que ya ayuda, el hecho que brote no significa que no va a ser ciego. La diferenciación floral después se hace más o menos de 6 semanas después que ya brotó, o 6 semanas antes del corte. Entonces, para nosotros garantizar que la planta va a brotar, por lo menos podríamos hacer esta solución que les digo de Trialgae, le ponemos ahí y brota. Pero después hay que seguir aplicando semanalmente para que la planta, cuando ya vaya a hacer la diferenciación floral y foliar, diferenciación floral arriba, tenga el estímulo de las tres hormonas, para que pueda generar un botón floral. Entonces, esto es cuestión de todas las semanas. Todas las semanas se tiene que hacer una aplicación de hormonal, aplicación de aminoácidos, al suelo, los ácidos húmicos, los enraizantes. eh, Se pueden aplicar también los silicios a la planta, el follaje, para evitar el estrés. Y por supuesto, lo que le dije al principio, mantengan una fórmula adecuada, una fórmula correcta. ¿Qué es el Trialgae? Aquí es una aplicación de cuando le cortamos y justamente aquí fue hecho 12 cc por litro, ¿no? Es un material un poquito viejo, incluso el corte está muy viejo y hicimos corte bajado y nos rotó bastante bien, ¿no? ¿Ya? Esta es la publicidad que tenemos, en la cual nosotros ya tenemos resultados. Lo importante es que ya existen los resultados y podemos avalar lo que estamos diciendo. Entonces, es necesario que tengamos la mentalidad, ¿no? De que, vean, ahorita las cosas están difíciles. El Trialgae es un producto extremadamente barato, es económico. Para todo lo que tiene es el más barato del mercado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aguantar, porque ya se vendrán épocas buenas en las que necesitamos tener producción. Para nosotros realmente fue una enseñanza la pandemia. Recordarán cuando hubo la pandemia en meses de marzo, abril del año 2020, que muchas fincas lamentablemente metieron tijero, dejaron abandonando a la buena de Dios de las plantas y le dejaron así porque dijeron, ¿ya para qué? Se está botando. Y de hecho se estaba botando, porque no había vuelos incluso. Pero resulta que después el mercado se aceleró y llegaron unos años buenísimos. Recién este año es que estamos ya volviendo a lo que era hace 5 o 6 años atrás, con esta época de verano malo, en fin. Entonces, ¿qué es lo que hay que tratar de mantener? Bien a la planta. Bioestimulando. Acuérdense, la bioestimulación les va a mantener a su planta de la manera correcta. Nosotros, ¿qué tenemos para en este sentido? 3 productos en realidad. Violeforte, violeta de genciana, que no es una violeta pura, tiene bioestimulación con elicitores, tanto fosfito como el ácido salicílico. Tenemos el Trialgae para la aplicación foliar y también tenemos el Rizotron. ¿Qué es el Rizotron? Lo mismo que el Trialgae, exactamente igual, extracto de algas, sin embargo tiene una mayor carga auxínica. ¿Y qué son las auxinas? Las auxinas es la hormona que ayuda a que la planta crezca mejor en el sistema radicular. Esto se aplica al suelo. Y con esto nosotros generamos un buen sistema radicular y incluso como podemos ver acá, ¿no? El rato que ustedes tienen unas buenas raíces arriba, se mejora. Vean los dos raíces que están saliendo. Recordemos, las raíces son el cerebro de las plantas. Mantengan un buen sistema radicular, con un buen abastecimiento de agua y fórmula, y con eso tienen una gran ventaja respecto al estrés, porque la planta va a estar bien anclada y se puede absorber el agua incluso lo que está más abajo, más profundo, porque tiene un buen sistema radicular y va a seguir generando las citoquininas, porque las citoquininas, es otro tema, algún rato podremos tratarlo, se generan realmente en las raíces, ¿ya? Y de ahí se distribuye.
Y vean, para terminar, luego vamos a hacer la ronda de preguntas y respuestas. Tenemos siempre, y esto sí grábense, señoras, señores, todos los que están acá. Siempre nosotros cuando hacemos una charla, y esa es la intención de hacer una vez al mes, tenemos una promoción. Y en esto, ¿qué es lo que queremos hacer? Siempre que hacemos una promoción, queremos dar algo que sea muy útil, que les sirva, que sepamos que les va a servir. Y en este caso, lo que hemos considerado en el Departamento de Producción y Marketing, que puede servir y que va a ser muy útil a su sistema de producción es el siguiente. Una promoción antiestrés por 1 galón de Trialgae más 1 galón de Risotron, les da gratis un conductímetro. ¿Por qué? ¿Por qué quisimos hacer esto así? Trialgae ayuda en la parte de arriba, el follaje, para mantener la planta cero estrés, o menos estresada, no cero porque sería imposible, menos estresada. Risotron, la parte del suelo, para que la planta esté abajo, creciendo, con sistema radicular abundante, también bajando el estrés. ¿Y por qué el conductímetro? Vean, porque con el conductímetro pueden ustedes determinar si realmente la fórmula que están dándole es la correcta. Vean, a mí me pasa cosas increíbles y es solo porque no se controla. Nosotros hacemos análisis de suelo, ¿ya? Y mandamos, somos los únicos, modestia aparte, los únicos que hacemos esto, porque no hay otro laboratorio, ni holandés, ni ecuatoriano, ni nada, que les dice cuánto tienen que aplicar en los tanques, bueno, en los tanques no, sino cuánto tiempo de riego tienen que dar en su suelo con el tanque A y el tanque B para que les dé la conductividad. Nosotros decimos, riegue 2 pases de 6 minutos con esta fórmula en el tanque A y esta fórmula en el tanque B y le tiene que dar una conductividad, por ejemplo, de 1.4. Y solo tienen que medir. Lamentablemente, como dije al principio, mucha gente piensa que porque tiene la fórmula en el tanque A y tanque B y se manda, ya está. Entonces, para que realmente funcionen nuestros productos o cualquier otro, tiene que estar controlada esa utilización. Por eso dijimos, listo, algo que va a ser útil. Trialgae, 1 galón. Costo de Trialgae del galón, $50. Risotron, 1 galón. Costo del Risotron del galón, $40. ¿Qué viene gratis? El conductímetro. Y con eso ustedes se garantizan en el goteo y en la parte del estrés. Y esta promoción se mantiene durante todo este mes de julio, ¿sí? Vean, señores, damos esta charla, bueno, dimos porque ganó, y les felicitamos, como dije al principio, felicitamos a todos los que tuvieron la bondad de votar para ver este tema. ¿Por qué? Porque este es un tema súper importante en esta época, especialmente que se viene, y van a empezar a aparecer 1 millón de problemas. Negreamiento, de hecho, para el negreamiento vamos a mandar una publicidad también en estos días, que ya tenemos un producto nuevo, es un azúcar de alta, se llama trajalosa, el ingrediente activo es un azúcar de alta solubilidad, que ingresa a la planta y baja el estrés, y también tenemos un producto nuevo que, bueno, no es la tema de este de hoy, tenemos un producto, un extracto de ajo ají, se llama picanto, que es un extracto, ¿no? Para evitar, para un repelente de ácaros y de tris, que eso, bueno, pues ya mandaremos posteriormente. Pero en todo caso, sí queremos que esto les sirva, señores. Ustedes tienen Trialgae, Risotron, más el conductímetro que les damos de allá, van a bajar el estrés y van a ver los resultados que pueden tener, ¿sí? Puede tener aparte sus ácidos húmicos, sus aminoácidos, sus tricodermas, que mejor, todo eso está perfecto. Aplicación de materia orgánica al piso, que es otro tema que nos encantaría topar. Podemos poner también otro tema de las charlas, que nos encantaría hacerlo. Pero vean, un buen primer paso es lo que estamos ofreciendo desde este momento. Y si quieren aplicar también el Violeforte, porque recuerden, la Violeforte no es violeta de genciana pura. Tiene 2 elicitores, no 1, 2 elicitores. Ácido salicílico y fosfato de potasio. No quito más tiempo, son las 8, me pasé 20 minutos más de lo que pensé en cuanto, perdón, las 7. Me pasé, no, ¿qué era eso? Las 8. Me pasé un poco más del tiempo, vamos a hacer una ronda de preguntas y respuestas. Producción, si por favor me ayuda con leyendo las preguntas, que no se repitan, por favor, con todo gusto vamos a empezar.